Nunca pensé que aquel sonido débil, perdido entre la hierba alta de la sabana, cambiaría mi destino. Era un cachorro de león, atrapado en una trampa ilegal, con una pata ensangrentada y los ojos llenos de miedo. No rugía, no atacaba, solo me miraba, como si supiera que su vida dependía de ese instante. Podía haber dado media vuelta. Nadie habría sabido nada. Pero me quedé. Corté el metal, soporté el dolor de sus mordidas desesperadas y lo vi desaparecer entre el polvo, creyendo que nunca volvería a verlo. Años después, regresé a la sabana como investigador, convencido de que la naturaleza no guarda recuerdos. Una noche, el campamento fue rodeado por hombres armados. El silencio era pesado y cada paso podía ser el último. Entonces, escuché un rugido distinto. No era amenaza, era advertencia. Desde la oscuridad, una sombra avanzó con la calma de quien sabe exactamente a quién protege. Cuando la luz de la luna tocó su melena, lo entendí todo. El león se detuvo frente a mí, me miró fijamente y rugió una sola vez. No para atacar, para recordar. La sabana parece infinita cuando el sol comienza a caer. El aire se vuelve más pesado, los sonidos cambian y uno aprende rápido que ese no es un lugar donde el error perdona. Yo estaba allí por trabajo, siguiendo rastros, tomando notas, creyendo que todo podía explicarse con datos y distancia profesional. Fue entonces cuando escuché un quejido bajo, casi invisible entre el viento y la hierba seca. No era el rugido de un depredador, ni el llamado de alerta de una manada. Era algo frágil, algo que no debería estar solo. Al apartar las hojas, lo vi, un cachorro de león, inmóvil, atrapado en una trampa oxidada, con la mirada fija en mí, como si el miedo y la esperanza compartieran el mismo espacio en sus ojos. Me detuve. Sabía que intervenir no siempre es la respuesta correcta, que la naturaleza sigue reglas antiguas y duras. Pero también sabía reconocer una trampa humana cuando la veía. El metal apretaba su pata, la sangre manchaba la arena y cada intento de liberarse solo empeoraba el dolor. No pensé en protocolos ni en consecuencias, pensé en tiempo, en que, si no actuaba, no habría un después. Me acerqué con cuidado, ignorando el instinto que gritaba peligro, y corté el alambre con manos temblorosas. El cachorro no huyó de inmediato. Me miró un segundo más, como si estuviera memorizando algo que aún no entendía. Cuando finalmente desapareció entre la vegetación, creí que todo había terminado ahí. Un gesto aislado, una vida salvada y una historia que nadie contaría. Volví a mi rutina, convencido de que la sabana no guarda rostros ni nombres, solo instinto y supervivencia. No sabía entonces que algunos encuentros no se pierden en el tiempo, que hay memorias que no pertenecen solo a los humanos, y que años después, ese recuerdo regresaría para cobrar un significado imposible de ignorar. La sabana no es un paisaje, es una advertencia. Eso fue lo primero que aprendí el día en que todo comenzó. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando descendí del vehículo, con la libreta bajo el brazo y la mente ocupada en cifras, mapas y coordenadas. Estaba allí como investigador, enviado para documentar rutas de caza ilegal y evaluar el impacto humano en la fauna local. Nada más. No buscaba historias, no buscaba vínculos, mucho menos redención. La sabana, creía yo, era un espacio donde el observador debía permanecer invisible, casi inexistente. Caminé durante horas entre la hierba alta, atento a huellas recientes, excrementos, ramas quebradas. Todo seguía un patrón reconocible, hasta que escuché algo que no encajaba. No fue un rugido, tampoco un gruñido, fue un sonido breve, apagado, casi ahogado por el viento. Un lamento que no pertenecía a un animal fuerte, sino a uno que aún no había aprendido a defenderse.
Me detuve en seco. La sabana suele castigar la curiosidad innecesaria, pero ignorar aquel sonido habría sido un acto consciente de cobardía. Seguí el rastro auditivo con cautela, apartando la vegetación con movimientos lentos, midiendo cada paso. Entonces lo vi. Un cachorro de león yacía en el suelo, parcialmente oculto por la hierba. Su cuerpo era pequeño, demasiado pequeño para estar solo. La pata delantera estaba atrapada en una trampa metálica oxidada, de esas que los cazadores colocan sin distinguir especie ni edad. La sangre ya se había secado en algunas zonas, señal de que llevaba allí más tiempo del que su cuerpo podía soportar. Nuestros ojos se encontraron. No había agresividad en su mirada, solo miedo, y algo más difícil de definir, una atención absoluta, como si todo su mundo se hubiera reducido a ese instante y a la figura que tenía delante. El cachorro intentó moverse, pero el dolor lo detuvo de inmediato. Emitió otro quejido, más débil que el anterior. Mi primer impulso fue retroceder. Sabía perfectamente que una leona podía estar cerca. Sabía que intervenir implicaba romper cualquier línea entre observador y participante. Sabía que, según todos los manuales, no debía hacerlo. Pero también sabía reconocer una trampa humana cuando la veía. Aquello no era naturaleza siguiendo su curso. Era violencia externa, ajena al equilibrio de la sabana. Respiré hondo y avancé. Hablé en voz baja, no porque creyera que el cachorro entendiera mis palabras, sino porque necesitaba convencerme a mí mismo de que la calma aún era posible. Saqué la herramienta de corte de la mochila y me acerqué con cuidado. El león reaccionó instintivamente, mostrando los dientes y tratando de morder. No lo culpé. El dolor vuelve salvaje incluso a lo que aún no lo es. La trampa cedió tras varios intentos. El metal cayó sobre la arena con un sonido seco. Durante un segundo eterno, ninguno de los dos se movió. Yo, arrodillado, con el corazón golpeándome el pecho. Él, temblando, sin saber si debía huir o atacar. Finalmente, el cachorro se levantó con dificultad. Cojeó unos pasos, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No rugió. No huyó de inmediato. Simplemente me miró. No fue una mirada humana, pero tampoco fue la de un animal indiferente. Fue una pausa, un registro silencioso. Luego desapareció entre la hierba alta. Me quedé allí varios minutos, escuchando mi propia respiración, consciente de que había cruzado una línea que no podía deshacerse. Sabía que lo más probable era no volver a ver a ese león jamás. En la sabana, la mayoría de los encuentros se pierden como huellas en la arena tras el viento. Regresé al campamento al caer la tarde, convencido de que aquel acto quedaría como una nota al margen de mi vida profesional. Un incidente aislado, una excepción que no cambiaría nada. No entendía aún que algunos gestos no desaparecen, que la memoria no es un privilegio exclusivo del ser humano, y que, en la sabana, nada se pierde del todo. El tiempo en la sabana no avanza en línea recta, se desliza, se acumula en capas invisibles que solo se revelan cuando algo las rompe. Para mí, los años que siguieron a aquel encuentro pasaron como pasan todas las cosas que uno decide no recordar demasiado, con distancia, rutina y una falsa sensación de control. Volví a la ciudad poco después. Entregué informes, presenté mapas, denuncié la presencia de trampas ilegales en la zona. Algunos escucharon, otros archivaron los documentos sin levantar la vista. Así funciona el mundo cuando la urgencia no tiene rostro. El cachorro de león se convirtió en una imagen borrosa, una escena que regresaba solo en momentos de cansancio extremo o cuando el silencio se volvía demasiado largo. Seguí viajando, otras reservas, otros paisajes, otros animales heridos que no siempre llegué a tiempo de ayudar. Aprendí a construir una coraza profesional, a observar sin implicarme más de lo necesario.
Me repetía que la emoción nubla el juicio, que el apego debilita, y durante un tiempo funcionó, hasta que dejaba de funcionar. A veces soñaba con la sabana, no con el cachorro, sino con su mirada. No había miedo en esos sueños, solo una presencia constante, silenciosa, como si algo me observara desde lejos. Me despertaba con la sensación absurda de haber sido reconocido en un lugar donde, supuestamente, nadie recuerda. Los años pasaron. El cabello comenzó a encanecer en las sienes. Ascendí en mi campo, gané respeto, perdí ligereza. Cuando me ofrecieron regresar a África para coordinar un nuevo proyecto contra la caza furtiva, acepté sin pensarlo demasiado. Me dije que era una oportunidad profesional. No admití, ni siquiera ante mí mismo, que parte de mí necesitaba volver. El campamento era distinto esta vez. Más grande, más tecnología, menos inocencia. Las noches seguían siendo las mismas, frías, llenas de sonidos que no distinguen entre amenaza y vida cotidiana. Me acostumbré rápido. Siempre lo hacía. La experiencia tiene ese efecto engañoso. Durante semanas todo fue normal. Patrullas diurnas, reuniones con guardabosques locales, rastros recientes de actividad humana donde no debería haberlos. Nada fuera de lo esperado. Hasta aquella noche, el aire estaba demasiado quieto. No había viento. Los insectos habían callado de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Esa ausencia de sonido es algo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Me incorporé en la tienda, alerta, escuchando. Entonces llegaron las voces. Eran humanas, bajas, controladas, demasiado cerca. No eran guardabosques, no hablaban el idioma local. Sabían moverse sin hacer ruido. Sentí un nudo en el estómago al comprender lo evidente. Cazadores furtivos, armados, organizados. No tuve tiempo de reaccionar. Una sombra se movió frente a la entrada de la tienda y una linterna me cegó durante un segundo. Levanté las manos por instinto. No grité. No habría servido de nada. El arma apuntándome era real, cercana, definitiva. Me sacaron al exterior. El campamento parecía otro lugar bajo esa luz artificial, más pequeño, más vulnerable. Me empujaron de rodillas. Uno de ellos hablaba, pero yo apenas escuchaba. Mi atención estaba en otra cosa, en el borde del círculo de luz. En la oscuridad que comenzaba justo donde la linterna ya no alcanzaba. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi al principio. Lo sentí en la piel, en la presión del aire, en esa intuición primitiva que no necesita explicación. Algo grande se movía más allá de la luz. No con prisa, no con torpeza, con una seguridad absoluta. Un rugido cortó la noche. No fue explosivo, no fue caótico. Fue profundo, medido, un sonido que no buscaba atacar sino advertir. Los hombres se giraron de inmediato, nerviosos. Las armas se movieron. La linterna tembló. Y entonces apareció. La melena emergió primero, iluminada apenas por la luna, grande, densa, dorada. El león avanzó un par de pasos y se detuvo, justo en el límite entre la luz y la sombra. Sus ojos no estaban puestos en los hombres, estaban en mí. El tiempo se contrajo. No pensé en el cachorro, no pensé en la trampa, no pensé en el pasado. Solo supe, con una certeza que me heló la sangre, que ese animal me estaba mirando de una forma que no pertenecía al instinto puro. No era territorial, no era hambre, era reconocimiento. El león rugió de nuevo, esta vez más cerca. Los hombres retrocedieron, no porque no pudieran disparar, sino porque entendieron algo que yo apenas comenzaba a aceptar. Ese no era un encuentro casual, era una advertencia que no admitía error. Disparar habría sido provocar una respuesta inmediata, brutal, definitiva. Retrocedieron despacio, sin dejar de apuntar, sin hablar. La oscuridad los fue tragando uno a uno hasta que solo quedó el silencio y él. El león permaneció inmóvil unos segundos más.
Luego dio media vuelta y se perdió entre la sabana, igual que años atrás. Yo me quedé allí, de rodillas, temblando, con una sola idea golpeándome la mente como un eco imposible. Algunas memorias no desaparecen, solo esperan el momento exacto para regresar. Durante varios minutos nadie habló. Los guardabosques salieron de sus tiendas poco a poco, con las armas aún bajas, mirando a la oscuridad como si esperaran que el león regresara. Yo seguía en el suelo, incapaz de levantarme, no por miedo inmediato, sino por la certeza de que algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. El coordinador del equipo fue el primero en romper el silencio. Hizo preguntas rápidas, técnicas, intentando reconstruir la situación como si se tratara de un informe más. Asentí sin escuchar realmente. ¿Cómo explicar que aquel león no había aparecido por azar? ¿Cómo traducir en palabras algo que pertenecía a un lenguaje anterior al pensamiento racional? Esa noche no dormí. Me senté fuera de la tienda, observando la línea negra del horizonte. La sabana había recuperado sus sonidos habituales, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no era cierto. Algo se había activado, una memoria compartida que había cruzado los años sin debilitarse. Al amanecer, salí solo. No informé a nadie. Seguí una intuición más que un rastro claro. Encontré huellas grandes, recientes, marcadas con seguridad en la arena. No eran de caza, eran de patrulla. El león había estado rodeando el campamento desde antes del ataque humano. Lo vi a distancia, descansando bajo la sombra de una acacia. No se levantó cuando me acerqué. No mostró los dientes. Simplemente alzó la cabeza y me observó. Ahora, con la luz del día, no quedaba duda. Era él. Las cicatrices en la pata delantera, apenas visibles entre el pelaje, confirmaban lo que mi cuerpo ya sabía antes que mi mente. Nos miramos durante un largo instante. No hubo desafío, tampoco sumisión. Fue un reconocimiento silencioso entre dos seres que habían compartido un momento límite y que ahora se encontraban de nuevo, en condiciones completamente distintas. Me detuve a una distancia prudente. No avancé más. El respeto era parte del vínculo. El león se levantó, caminó unos pasos en mi dirección y volvió a detenerse. No buscaba acercarse del todo. No lo necesitaba. Ya había hecho lo que vino a hacer. Comprendí entonces que no se trataba de gratitud en términos humanos. Era algo más simple y más profundo. En aquel momento de su vida, yo había representado la diferencia entre vivir o morir. Y eso había quedado registrado, no como emoción, sino como verdad. Durante los días siguientes, su presencia se repitió. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Los guardabosques comenzaron a notarlo. Hablaban de un macho dominante vigilando la zona. Yo guardé silencio. Algunas historias no necesitan ser explicadas para existir. La actividad de los cazadores disminuyó drásticamente. Nadie quería arriesgarse en un territorio marcado por un león así. La sabana había hablado en su propio idioma. Una mañana, al preparar mi partida, lo vi por última vez. Estaba en lo alto de una pequeña elevación, recortado contra el cielo. Rugió una sola vez. No fue despedida. Fue cierre. Subí al vehículo con una sensación nueva, no de haber sido salvado, sino de haber sido recordado. Y entendí que la línea entre el ser humano y el animal no siempre se traza con palabras, sino con actos que dejan huella en ambos lados. Abandonar la sabana no fue tan sencillo como subir al vehículo y marcharse. El paisaje quedó atrás, pero la experiencia se instaló en mí, con una persistencia incómoda. Durante el trayecto de regreso, observé por la ventanilla cómo la tierra se alejaba poco a poco, consciente de que no todo viaje tiene un verdadero retorno. Algunas partes se quedan donde fueron transformadas. En la ciudad, la vida continuaba con su ritmo habitual.
Reuniones, informes, decisiones administrativas tomadas a kilómetros de distancia del polvo, la sangre y el silencio real. Me escuchaban con atención cuando hablaba de estrategias contra la caza furtiva, de tecnología, de cooperación internacional. Asentían, tomaban notas, pero yo sabía que lo esencial no cabía en ninguna presentación. Intenté explicarlo una vez. No el encuentro, sino lo que había significado. Hablé de memoria, de territorio, de vínculos invisibles. Las miradas se volvieron amables, distantes. Comprendí que hay verdades que solo existen para quien las ha vivido. Las noches se hicieron distintas. Ya no soñaba con la mirada del cachorro, sino con la del león adulto. No había amenaza en esos sueños, solo presencia, una compañía silenciosa que no pedía nada. Despertaba con una calma extraña, como si ya no estuviera del todo solo, incluso en medio del ruido urbano. Con el tiempo, comencé a cambiar la forma en que trabajaba. Dejé de hablar solo de conservación como concepto y empecé a contar historias concretas. No mencionaba al león, pero hablaba de consecuencias reales, de actos individuales que alteran equilibrios completos. Algunos escucharon de verdad. No fueron muchos, pero fueron suficientes. Volví a la sabana meses después, no como investigador principal, sino como visitante. Quería comprobar algo que no sabía formular. Caminé por zonas conocidas, respiré el aire seco, dejé que el silencio me envolviera otra vez. No lo vi. No lo busqué con insistencia. Sabía que ese encuentro no podía repetirse a voluntad. Al atardecer, mientras el sol se hundía en el horizonte, escuché un rugido lejano. No supe si era él, no necesitaba saberlo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo sin una razón concreta. Comprendí entonces que el verdadero cambio no había sido el rescate ni el peligro. Había sido el reconocimiento mutuo, haber sido visto y haber visto. En un mundo que suele olvidar rápido, eso es una forma de permanencia. Me marché con la certeza de que algunas historias no están hechas para cerrarse, sino para acompañarnos, y que, en algún lugar de la sabana, un león seguía caminando con una cicatriz en la pata y una memoria intacta. Con el paso del tiempo, comprendí que no todas las historias necesitan un final visible. Algunas se disuelven en la vida cotidiana y permanecen en formas más sutiles, como una huella que no se borra aunque ya no se vea. El león no volvió a aparecer ante mí, y tampoco lo esperaba. Nuestro encuentro no había sido un pacto ni una promesa. Había sido un cruce exacto, en el único momento posible. Seguí trabajando en conservación durante años. Viajé, hablé, escribí. En cada proyecto, en cada decisión, había una conciencia nueva, la de saber que ningún acto es pequeño cuando se realiza en el instante correcto. Aprendí a observar de otro modo, a escuchar lo que no siempre ruge. La sabana me había enseñado eso a través de un león que no necesitó palabras para dejar su mensaje. A veces, cuando alguien me preguntaba por qué seguía adelante a pesar del desgaste, respondía con evasivas. No decía que una vez fui protegido por aquello que el mundo considera salvaje. No decía que había sido recordado por un animal al que todos creen gobernado solo por el instinto. Guardé esa verdad como se guardan las cosas importantes, sin exhibirlas, pero sin soltarlas nunca. Hoy, cuando cierro los ojos, no veo el momento del peligro. Veo al cachorro levantándose por primera vez, liberado del metal, dudando entre huir o quedarse un segundo más. Veo al león adulto detenido en la frontera entre la luz y la sombra, eligiendo advertir antes que atacar. En ambos, reconozco la misma esencia. Entendí, finalmente, que no fue él quien me salvó aquella noche. Fue la memoria. La prueba de que incluso en la naturaleza más implacable existe un espacio para el reconocimiento. Y que,
A veces, creer que salvamos una vida es solo el comienzo de una historia que regresa para salvar la nuestra.